Volveremos a recibirte con una sonrisa. Volveremos a alegrar tu mañana con un café. Volveremos a encantarte con nuestra comida. Volveremos a hacerte bailar con nuestra música. Volveremos a sorprenderte con nuestra magia, a llenarte de alegría. Volveremos a llenarte de orgullo con nuestra historia. Volveremos a usar nuestras manos para que te lleves un pedazo de nosotros. Volveremos a reír, a abrazarnos. Volveremos a caminar juntos. Volveremos a dejarte con ganas de más. En Morelia nos estamos preparando para recibirte y cuidarnos todos. Juntos iniciemos esta nueva normalidad. Quédate en México. Quédate con Morelia. Somos el lugar donde nace toda esta magia. Somos la historia que se escribe día con día. Somos el punto de encuentro de todas las culturas. Somos las manos artesanas que dan forma al mundo. Somos lo que hace mágico a un pueblo. Somos los colores de la vida. Somos Michoacán. Te invito a mi casa.
unión de todos nos permitirá seguir juntos en el camino. En tiempos difíciles, Jeep te apoya para que puedas estrenar desde casa un Jeep Renegade o un Jeep Compass. Empieza a pagar hasta octubre y te regalamos la comisión por apertura. Ayudándonos lo podemos todo. Jeep, juntos en el camino. La unión nos permitirá seguir juntos en el camino. En tiempos difíciles como estos, Dodge te apoya para que puedas estrenar un Dodge Attitude desde casa. Compra hoy y empieza a pagar hasta octubre y además te regalamos la comisión por apertura. Ayudándonos lo podemos todo. Dodge, juntos en el camino. Hola, ¿nos recuerdas? Somos esos bares y restaurantes donde pasaste tantos momentos felices, donde disfrutaste con tus seres queridos, donde viviste esas experiencias inolvidables y probaste esos sazones únicos. Somos orgullosamente la cuna de la gastronomía mexicana. Somos michoacanos, que históricamente nunca se rinden. Somos esos morelianos que siguen prendiendo sus fuegos para brindarte nuestros mejores sabores. Hoy hemos sufrido esta situación al igual que todos, pero juntos saldremos adelante. Hoy somos los que trabajan para tu protección y la de los nuestros, incrementando nuestras medidas de higiene para cuidarte a ti y a los tuyos. Algunos tuvieron que cerrar por algún tiempo, pero regresamos con más ganas que nunca para brindarles esos platillos que tanto les gustan. Seguimos dándote servicio, ya sea que nos lo pidas a tu domicilio o nos visites en nuestros establecimientos y lo pidas para llevar. volveremos a vernos, volveremos a festejar y a vivir anécdotas, reviviendo esos platillos que tanto nos encantan, y crearemos nuevos para hacerte sentir experiencias increíbles. Porque el tenerte disfrutando de nuestros lugares es nuestra razón de ser. Somos todos morelianos, somos todos fuertes, todos somos Canirac. ¡Ay, güey! Señoras y señores, como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú quiere que le azotemos con la marmaja de la beberecua,
La Lupa presenta La Pedrada, el que pierde una... bajo la dirección del licenciado Armando Saavedra Magaña. Periodismo de investigación. ¿En dónde? Donde está la libertad de expresión, para que usted sepa lo que debe saber. La lupa, enemiga de la mentira, está en el aire. Bienvenidos a La Pedrada. Está celosa. ¿Cómo lo supiste? Válgame. Pues sí, hombre, se puso celosa la condenada y sin motivo. ¿Sin motivo? Nada. Sí hubo motivo. Alta gloria. Teresita, Juanita, la hija de Juanita vieja. No te hagas. Cristina, volviendo me regreso. Bueno, ya que no. Hay que conformarla, hay que ir. ¿Qué voy a ir? Que me traiga una botella. ¿Eh? ¡Una botella! ¿Qué botella ni qué nada? A lo mejor está triste tú. Hay que ir. Hay que ir. ¡Que no, hombre! Yo digo por qué. Hay que ir. No se vayan ustedes porque hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Bien, yo espero que bien. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a La Pedrada. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más, este martes 6 de octubre. Y bueno, pues carajo, qué bueno que están con nosotros. Es un placer, un privilegio saber que están ustedes de aquel lado un día más con nosotros. De veras, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros. Hoy tenemos un programa de veras especial porque tenemos la posibilidad de poder comentar con alguien que sabe perfectamente lo que dice, que es perito en la materia, que podamos conocer todo el intríngulis de lo que marca la ley, de lo que regula la ley, de las lagunas de ley respecto a la publicidad que están manejando toda una gama de aspirantes a diversos cargos de elección popular que están en juego para este proceso electoral que culminaría en su primera parte, en la parte operativa o electiva el día 6 de junio del 2021. De veras que va a estar interesante. Así que sean ustedes cordialmente bienvenidos, quédense con nosotros. Si usted es aspirante a algún huesito, el que sea, y anda calientito, siéntese y ponga atención para que sepa que lo que puede hacer, qué no puede hacer, porque luego le va a caer el chahuistle y entonces no se vaya a sentir sorprendido de que ande usted haciendo el esfuerzo y luego gana usted una candidatura y se la tumban en el tribunal, ante la autoridad jurisdiccional, porque no se cuidó, porque hizo cosas indebidas en el proceso de precampaña. Quédese con nosotros, tranquilito. Usted sabe bien que este programa se produce, se genera a través de la red social Facebook. Usted le pone ahí en el buscador La Pedrada y ¡pum! Inmediatamente accesa a nuestra fanpage y nos puede ver, nos puede escuchar, pero lo más importante, puede participar con nosotros, puede interactuar, mandarnos nuestros mensajes. Ya sabe que aquí, conforme ustedes nos dan los mensajes, así los hacemos llegar a nuestros entrevistados, a nuestros visitantes, y ustedes tienen y pueden tener respuesta a sus inquietudes. No se les olvide, la súplica de siempre es ponerle un like ahí, un me gusta al programa y compartirlo. Ya se les olvidó, ya se les quitó la costumbre, como que les da muchísima flojera el tener que ponerle ahí, compartir nuestra transmisión. No la muelen, sean generosos con La Pedrada y compartan nuestro programa. Acuérdense que eso es lo único que nosotros tenemos como recompensa, el que ustedes estén con nosotros y que compartan nuestro programa. Nuestro programa también se puede ver, ya lo saben bien, a través de la red social Facebook, a través de nuestro canal en YouTube. Ahí también nos pueden ver, en el portal informativo de Grupo Con Lupa, www.conlupa.com.mx, ahí también nos pueden ver. Y la grabación en Facebook, ahí se queda, y ustedes la pueden ver en la tarde, en la noche, cuando estén mejor, pues ya lo saben. Así que, por cierto, quiero comentarles, antes de empezar nuestra entrevista del día de hoy, ya detuvieron a las presuntas responsables del homicidio de la enfermera Citlali. Ya la Fiscalía General del Estado dio la noticia hoy por la mañana. Fueron 2 mujeres, al parecer, las responsables de este homicidio. Esta cosa se va a poner, ya, yo creo que ya no es feminicidio para esas
compañeritas que se rasgan las vestiduras en el asunto del feminismo y de la violencia de género. Bueno, pues les quiero decir que, lástima, Margaritas, fueron dos mujeres, para que vean que el principal enemigo de una mujer es otra mujer, no somos los hombres. Así que vamos a darle saludo al doctor Salvador Alejandro Pérez Contreras. Mi querido doctor, ¿cómo está? Es un gusto tenerlo aquí, es un honor, un privilegio tener una autoridad jurisdiccional como usted, que haya aceptado generalmente los juzgadores, en el caso de usted en materia electoral, no son muy dados a la publicidad, no son muy dados a acudir a los medios de comunicación, y esto le da más valor a la generosidad que tuvo de aceptar de venir a este programa. Este es un programa medio irreverente, este es un programa que no crea que es muy formalito en sus cosas, es más bien un programa de polémica, de análisis profundo, eso sí, y tratamos siempre decir la verdad. Y aquí precisamente hemos estado de llevar a nuestro auditorio la información con la mayor precisión posible, con la mayor seriedad. Y bueno, el tema que a mí me tiene así como inquieto, doctor, es el tema de la publicidad que están realizando, insisto, todos aquellos que son aspirantes a algún cargo de elección popular. Son centenas de cargos de elección popular en Michoacán, y son 1000 y pico de cargos de elección popular los que están en juego en Michoacán, y en el país son miles. Así que pues es interesante ver cómo los actores políticos están abordando el asunto de su promoción política para posicionarse en los estratos sociales. Y particularmente me llama la atención, magistrado, el asunto de lo que yo percibo. Yo percibo un esfuerzo denodado de los actores políticos, doctor, de hacerle fraude a la ley, de buscar formas de cómo burlar la ley para poder promocionarse, y según ellos mismos, así lo percibo, de no ser sancionados en su conjunto. La reglamentación que establece el 138 constitucional en sus diversas fracciones, magistrado, nos tiene en la regulación de lo que es la información, y yo le quiero preguntar, así genéricamente para empezar, doctor, la publicidad que se están haciendo los aspirantes a los diversos cargos, ¿es sancionable, doctor, o está dentro del marco de la ley? Y me llamo a la publicidad porque yo sé que usted, para ir a su trabajo, se desplaza en un vehículo de su casa a la oficina, o de la oficina a un centro comercial los fines de semana, y usted es testigo, usted lo puede ver, no necesito yo particularizar en alguno, y usted ve cómo diversas formas de publicitar. Uno dice, Michoacán requiere un proyecto incluyente, etcétera, y Morelia quiere esto y lo otro, y se publicitan. Otros, como es en el caso del Congreso, doctor, que a mí me llamó mucho la atención, los diputados de la 74ª legislatura tomaron un acuerdo, destinaron unos recursos públicos y adquirieron 40,000 despensas, y se las repartieron de 1,000 despensas entre cada diputado, para que las repartieran como si eso fuera parte de la función legislativa o del objetivo de los diputados. Para nadie es desconocido, doctor, que más de la mitad de los actuales legisladores van a buscar la reelección, otros van a buscar ser diputados federales, otros van a buscar ser presidentes municipales, y más de alguno quiere ser gobernador. ¿Es sancionable esta información? ¿Sí tiene el 138 constitucional todo el instrumento jurídico necesario para reglamentar y para que los actores políticos se sujeten a la ley, doctor? Bueno, antes que nada, muchas gracias, nuestra Monsadera, por la oportunidad de estar aquí en su espacio y poder también compartir estas inquietudes que desde luego nos albergan a todos los ciudadanos.
somos parte de la sociedad, y como sociedad desde luego que no podemos tener ojos fuera de lo que es nuestra propia realidad, y estamos observando situaciones que a la postre pueden llegar a ser manejadas como actos anticipados, ¿sí?, en su oportunidad, pre-campaña o campaña, y de esa manera creo que en el sentido que usted acaba de señalar sobre los diferentes escenarios que se han dado en los distintos niveles de gobierno, desde luego que esto, atendiendo a lo que establece el artículo 134 de la Constitución General de la República, es muy importante establecer que bajo lo que señala tanto el párrafo séptimo como octavo, encontramos ahí el tema relativo a lo que es la propaganda gubernamental o propaganda institucional. Si partimos nosotros de esa primera base, debemos determinar cuándo es propaganda gubernamental y cuándo, en todo caso, ahora sí, la promoción personalizada del servidor público. Entonces, creo que aquí nosotros, si observamos la cantidad de anuncios o espectaculares que se dan en la vía pública o incluso en las redes sociales, fundamental es establecer primero cuáles son los alcances del artículo 134 de la Constitución General de la República. Y si partimos nosotros de lo que establece el propio artículo 134 de la Constitución, tendríamos que remitirnos primeramente a lo que fue aquella elección constitucional del 2006 a nivel federal, y de ahí parte el origen de establecer los límites a los servidores públicos respecto a la promoción personalizada a través de la propaganda gubernamental o institucional. Pero claro que la inquietud aquí surge es, ¿se puede o no sancionar? Si nos vamos ahora sí de adelante hacia atrás, pues entonces tendríamos que ver si el Código Electoral del Estado de Michoacán establece sanciones a los diversos actores políticos, que va desde partidos políticos, dirigentes, aspirantes, precandidatos, candidatos, organizaciones sociales, ministros de culto, notarios, y bueno, todo aquel que pueda en todo caso contravenir alguna disposición del Código Electoral. Y esto desde luego se sigue bajo un procedimiento específico, si estamos fuera del proceso electoral o dentro del proceso electoral, los famosos procedimientos sancionadores, o especial sancionador u ordinario sancionador. Y creo que eso es muy importante determinar, ¿hay o no sanción? Claro que tendríamos que analizar en el fondo de esa propaganda si hay un llamamiento al voto, por ejemplo. Creo que aquí es algo muy interesante cuando yo le señalo en el tema, y que esto desde luego es muy importante para el auditorio, determinar cuando la propaganda gubernamental que establece el artículo 134 de la Constitución, pues se refiere prácticamente a qué es lo que está haciendo la dependencia o la institución de gobierno, federal, estatal y municipal. Sin embargo, doctor, el 134 en el párrafo octavo establece perfectamente, define cuál es la propaganda gubernamental, y establece en el último párrafo la prohibición estricta. Dice: en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Pero incluso si nosotros nos vamos a lo que ya ha resuelto incluso Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, porque todo esto ha venido escalando a ir construyendo prácticamente una doctrina judicial, que a la postre nos ha llevado desde el 2009 con los recursos que se han emitido respecto a los recursos de reconsideración en las revisiones que hace Sala Superior, y en su momento ahora los recursos de revisión a los procedimientos especiales sancionadores a nivel federal, donde nos están prácticamente revisando nuestras sentencias, el máximo tribunal del país, en este caso para nosotros, la Sala Superior, pues entonces, y a través de las salas regionales, establecer cuáles van a ser los límites o alcances respecto a distintas normas. En el caso del 134 es muy claro que la competencia, pues primero la investigación que se hace a través del Instituto Nacional Electoral, ¿sí?, que es competencia exclusiva. Acá nosotros tendríamos que establecer, bajo los esquemas del artículo 134, para efectos de determinar ciertas conductas en cuanto a la propaganda personalizada, establecer cuáles son los alcances de esta disposición en cuanto a este tipo de propaganda que se está utilizando. Creo que ahí encontramos sobre todo una marcada diferencia entre la competencia que puede ser del Instituto Nacional Electoral
y la que es, en el caso específico, de los institutos electorales o los OPLES a nivel local. Si hay un convenio de por medio, a ver, adelante. Creo que aquí va a quedar muy claro, sobre todo, porque a veces se puede llegar a la confusión de que por tratarse del 134 constitucional, en automático es el Instituto Nacional Electoral. Por la facultad de atracción que tiene, ¿no? Y sobre todo por la competencia que esto le lleva a atender un tema, sobre todo... Sin embargo, cuando la publicidad incide particularmente en el proceso local, es claro que es la OPLE la encargada de ver este asunto, ¿no? Y sobre todo cuando hay un convenio de por medio. Aquí es muy importante que se establezcan los convenios del órgano nacional con los OPLES, para efectos de poder delimitar cierto tipo de competencias. Entonces, si nosotros nos vamos ya hacia un servidor público en el ámbito estatal o municipal, que es la competencia local, determinar cuáles son los alcances de esta prohibición del artículo 134, en el caso sobre todo de utilizar o bien el desvío de recursos públicos para promocionar a alguien. Si nosotros observamos el concepto desde lo que es la propaganda gubernamental, pues básicamente es, a ver, ¿qué estás haciendo tu dependencia? Estoy informando. Incluso pudiera resultar que quien esté informando sea el titular de la dependencia, como sucede en los medios de comunicación, o incluso los spots institucionales que se utilizan para conocer cuáles son los programas o políticas que se están desarrollando por la propia dependencia. Pero si yo utilizo, aquí viene la parte que usted señalaba en el párrafo octavo del artículo 134, respecto a la promoción personalizada. ¿Sí? No son nombres, no son imágenes, pero sí. Porque yo veo, magistrado, a ver, por decirle algo, a ver, nos vamos aquí para ejemplificar y que nuestro auditorio le entiendamos rápidamente. El presidente municipal fulano de tal acaba de inaugurar, entregó la banqueta, la calle, el sistema de drenaje. La nota periodística sistemáticamente empieza con el nombre del funcionario público. De manera sistemática, los órganos de comunicación social de las instituciones hacen eso. El presidente municipal, el delegado de la ESTO, el director de Conagua, el director de Loapas, es decir, siempre sistemáticamente inician sus informaciones con el nombre del funcionario titular o responsable de la obra que se está entregando. Y en los términos del 134 es muy claro, no pueden hacer eso. Pero fíjese que aquí hay una cuestión. Si atendemos a la promoción personalizada, ¿a qué nos lleva esto? A hablar de una manera de que las actividades que se están desarrollando es gracias al servidor público. Si el servidor público se vuelve un protagonista de esa obra, es decir, yo la hice, es una obra para ti, es una obra que se desarrolló bajo el esfuerzo que hice con las autoridades correspondientes, es decir, aquí entonces estoy suplantando respecto a la información institucional en tercera persona, ahora lo hago a título personal. Entonces ahí el funcionario no comete una infracción a la ley. Cuando dice, con los recursos de la federación logramos, el ayuntamiento de Morelia, ahora le pongo un nombre, logró la pavimentación de las calles fulanas de la colonia Perengana. Incluso si observamos que normalmente la propaganda en ese sentido gubernamental o institucional, salen imágenes o se ven imágenes, pero no se ve el servidor público, por ejemplo, salvo que en alguna imagen tuviera que salir el servidor público, pero no personalizando o enfocando la figura como tal. No exaltando la figura. Y eso, desde luego, que atendiendo a lo que es la promoción personalizada, estamos hablando de la persona, cuáles son sus logros profesionales, sus logros políticos, sus cualidades, sus aptitudes, es decir, hablar de manera positiva. Oiga, y entonces aquí lo interrumpo porque entonces me llama la atención en el caso concreto de los ejecutivos municipales, estatales, etcétera, pareciera que están encuadrados dentro de lo permisible del 134, pero en el caso de los diputados, dicen, el diputado fulano de tal entregó
junto con el presidente municipal de San Jasmeo, la cancha de básquetbol. Gracias a las gestiones del diputado ante el gobierno federal, se construyó la cancha de básquetbol de la escuela fulana de tal. Ahí sí se está exaltando que es la gestión del legislador. Ahí debemos de tener ahí, sobre todo por esos criterios que se han adoptado desde ya a nivel federal, como se han estado instaurando a nivel local, ¿sí? En el cual el Instituto Electoral, por ejemplo, puede de oficio, ¿sí?, iniciar... Eso es lo que, fíjese que acaba usted de decir algo importantísimo, de oficio. Porque yo platicaba con su tocayo, el vocal ejecutivo del INE, y le decía, oiga, es que esto, a mí se me hace que esto es ilegal. Y me decía, es que no tenemos denuncias. Híjole. Creo que ahí sí, en esa parte, la legislación electoral, el código electoral en específico, cuando nos establece cuándo son procedimientos especiales sancionadores, que son prácticamente en el proceso electoral, ahora que ya está en marcha, y los procedimientos ordinarios sancionadores, que son prácticamente fuera de los procesos electorales, ¿sí? ¿A quién reputamos como funcionario público, doctor? Bueno, ¿quién está reputado con decir, los diputados son funcionarios públicos? Sí. Incluso la ley de responsabilidades de los servidores públicos establece ahí con claridad que ya nos tenemos esa diferencia entre funcionario y servidor, todos somos servidores públicos. Lo que establece el 108 constitucional particularmente, ¿no? O sea, desde el presidente de la República hasta el que pueda desarrollar una actividad, ¿sí?, no propiamente de dirección y mando. Todos prácticamente que estamos... El que desempeñe cualquier empleo, independiente de su naturaleza, siendo empleado de los gobiernos estatales, del federal, estatal y municipal, son servidores públicos. Prácticamente, entonces, cuando hablamos de servidor público, incluso algo muy importante, el Código Electoral dice, en general, porque al establecer cuáles son las conductas que pueden tipificarse como irregulares, ilícitas, pues finalmente nos lleva a que esas conductas, cualquiera que sea que contravengan el Código Electoral, son sancionables. Porque nos dice, y las demás que contravengan el Código Electoral, todo es sancionable. Por eso creo que aquí muy importante es que nosotros, cuando hablamos de la propaganda gubernamental, siempre la comunicación debe ser dirigida a lo que está haciendo la institución, no la persona, la institución. Y ahora sí, la promoción personalizada habla sobre la persona como tal, ¿sí? Es decir, utilizo la propaganda gubernamental para promocionarme. Por ejemplo, doctor, yo le pregunto, si hoy un funcionario público está utilizando recursos públicos para publicitar las acciones, las actividades y la obra que hace su dependencia de la que es titular, y resulta que mañana este funcionario se convierte en candidato a un cargo de elección popular, dentro del tránsito, dentro del tracto del desarrollo de la campaña político-electoral hasta su terminación el 6 de junio del 2021, un adversario lo puede denunciar de haber hecho uso irregular de la publicidad y de los recursos públicos, y es motivo de una sanción que pudiera hasta privarlo del triunfo electoral. Y incluso puede llegarse acreditándose los elementos, pues claro que sí. O sea, finalmente todo esto es revisable a través de los procedimientos que se van instaurando cuando se cuenta con las pruebas suficientes, y en la revisión que se hace por parte del tribunal determinar hasta dónde tuvo incidencia para violentar el principio de equidad en la contienda. O sea, todo es revisable. Lo que me llama la atención, lo que usted decía, el tema del fraude a la ley o los ilícitos atípicos, que finalmente ya es una doctrina que se ha establecido durante los últimos 15 años para sustentar cuando se le da vuelta, como decía usted, a lo que establece. Sí, porque ahora la boda está, y lo digo claramente, usted ve un espectacular que cuesta 30,000 pesos mensuales, es decir, aquí lo hemos analizado en sus costos en esta mesa, y resulta que determinado personaje político dice, aparece su foto grandota
y en un extremo, un marco chiquito así dice, revista La Pedrada entrevistó a... Digo, espéreme, La Pedrada ni soñando tiene para pagar una publicidad de 30,000 pesos mensuales, pero el 99% de los medios de comunicación no tienen posibilidad financiera de invertir en hacer esa publicidad, y es evidente que es un fraude a la ley ahí. Nosotros, si recordamos cómo ha evolucionado precisamente la justicia electoral, ahorita que lo señala, tenemos precisamente que incluso cuando llevamos el tema en su momento, ya hace más de 10 años, cuando teníamos los procesos internos de los partidos, que encontrábamos nosotros, y que eso se fue construyendo a lo largo de las últimas elecciones, cuando se hablaba de los precandidatos. Entonces, con letra chiquita decía pre y con letra grande candidato, y veíamos la figura del personaje, ¿sí? y el logo del partido político. ¿Sí? Eso se tuvo que ir perfeccionando porque lógicamente ya quien estaba promocionándose en ese contexto, pues era ya nada más taparle el pre, con letra chiquita, pero muy grande candidato. No era proporcional al contexto que se estaba atendiendo respecto a los procesos internos. Ahorita el tema de que hay medios de comunicación digitales, ¿sí? Como esa es la publicidad que conocemos aquí en la ciudad, donde dicen entrevista a. Bueno, hemos visto resoluciones ya incluso de sala superior y de la sala especializada sobre ese tema, donde no se puede coartar la libertad de expresión. Digo, exista o no exista el medio de comunicación es algo que pues no conocemos o no sabemos a ciencia cierta si los espectaculares que están en las calles o avenidas o los libramientos, ese medio de comunicación tenga una existencia o un registro como tal, ¿sí? Y desde luego se cumpla con lo que establece el artículo 6 de la Constitución a efecto de llevar a cabo la libertad de expresión. Si fuéramos más allá de decir dónde se llevó a cabo la entrevista, cuándo se llevó a cabo la entrevista, dónde se desarrolló, es decir, el dónde, cuándo, pues es algo que en su momento, si llegase a tener algún impacto, puede ser revisable. Digo, finalmente los tribunales electorales actuamos en base a las pruebas. ¿Sí? Y si estas pruebas se desarrollan o se llevan a cabo en un procedimiento especial sancionador, pues tendremos que revisar el contexto para determinar si hay una implicación sancionable o no. Algo interesante sobre todo, ¿qué pasa con los servidores públicos cuando son sujetos de una sanción? Sí hubo desvío de recursos. X servidor público, ¿sí? Utilizó o desvió en una actividad propia de su función, ¿sí? Promocionando o apoyando a un servidor, a un candidato, por ejemplo, o aspirante a candidato, ¿sí? Y lo hace públicamente. Bueno, si la normativa sanciona en el ámbito nacional, pues directamente, nada más que aquí algo interesante, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no habla de sanciones como tales por este tipo de conductas. Lo que se hace, atendiendo, si fue en el ámbito local, es ver cuál es la sanción que establece la norma local. Lo más común es darle vista al superior jerárquico. De ese servidor público, dale vista. Entonces, el propio órgano, atendiendo a la actividad ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, sería el propio órgano colegiado el que tiene que determinar, dependiendo si este es... O el Congreso cuando no hay superior jerárquico, pero... El Congreso, o el Ejecutivo en este caso. Digo, eso es lo que llama la atención, porque incluso el Código Electoral se establece conductas que son sancionables, pues para ciudadanos, precandidatos, aspirantes, y que en ese sentido pueden llegar, dependiendo de la conducta, ¿sí? Por ejemplo, actos anticipados de precampaña o de campaña, dice, pues, puede haber una sanción, una amonestación pública. La otra, dependiendo de una unidad de medida, puede ser hasta de 2,000 unidades, bueno, de acuerdo a su valor diario. Y eso hay que analizar la graduación, si fue primera vez, si es reiterativo, bueno, eso se tendría que analizar. Pero en concreto como tal, lo que respecta al 134, pues lógicamente que será la vertiente del Instituto Nacional Electoral atendiendo a su procedimiento y llegando a lo que es la sala especializada. ¿Sí? Ahí es la competencia que ellos asumen.
Yo hablaba de los convenios porque luego piden colaboración entre los institutos electorales para que, pues, es en el ámbito local, oye, pues requiero pruebas, requiero esto, ayúdame con esta información, ¿sí? Una certificación que se haya levantado respecto a un determinado espectacular, a propaganda colocada en lugar prohibido. Ah, bueno, eso lo puedes hacer, pero directamente nosotros que vayamos a sancionar como tribunal el artículo 134 de la Constitución, no somos competentes, ya le tocará a la sala especializada en esa conducta. Pero creo que aquí lo importante es establecer cómo este tipo de propaganda puede confundir a los ciudadanos en virtud de que tanta exposición que se tiene de una persona es o no sancionable. Recordemos aquí, creo que es, por llamarlo de alguna forma, lo que incluso ha detectado ya en las sentencias tanto el Tribunal Federal como los tribunales locales, pues si lleva una intención del voto. Digo, está la imagen, pero no tenemos ahí, incluso si de la entrevista hubiera resultado que hay una promoción para invitar al voto al ciudadano para que votes por mí el próximo año y te acerques a donde yo me encuentro y hagamos gestión o realicemos alguna actividad en mi página de Facebook, creo que se tiene que analizar todos esos elementos particulares para determinar hasta dónde pudiera llevarse a una infracción de la norma. Magistrado, yo quisiera que nos ayudara a yo sé que hay aspirantes a candidatos ahorita viendo este programa, tengo la seguridad, y que pudiéramos tocar un poquito, aunque fuera de manera, si usted lo desea, superficial, el asunto de los actos anticipados de campaña. ¿Qué es lo que se puede entender, apreciar o valorar como un acto anticipado de campaña y qué el día de mañana puede ser sancionable si resultara ser candidato uno de los que está incurriendo en esa conducta? Creo que aquí lo importante es, estamos ya en el proceso electoral y como tal, los procesos internos de los partidos políticos y también para recabar firmas de los candidatos o candidatas independientes, pues iniciarán en el mes de diciembre. Entre el 22 y 23 de diciembre, a efecto de iniciar los procesos internos para elegir a candidatos o candidatas, ¿sí?, al gobierno del Estado, y bien también candidatos y candidatas a ayuntamientos y al Congreso del Estado. Entonces, habrá iniciado en esas dos fechas, primero la de gobernador o gobernadora y después la del Congreso y luego la del ayuntamiento al final. En esa ruta que habrán de llevarse para que los propios partidos políticos y candidatos y aspirantes a candidatos independientes organicen sus actividades ya internas, ¿sí? Y desde luego los requisitos que el Instituto Electoral en su momento emitirá para los efectos de los candidatos independientes, aspirantes a candidatos independientes. Bueno, sobre estas convocatorias que se van a trabajar, creo que ahorita ya empezamos el proceso electoral. Sí, empezó el 6 de septiembre. El 6 de septiembre. Todo lo que se haga de aquí, bueno, incluso desde antes hay certificaciones de otros actos donde se ha invitado al voto, hasta antes de que inicien las precampañas, pueden ser actos anticipados. ¿En qué sentido? Ya el llamamiento al voto, el que esta promoción personalizada lleve un sesgo donde se está invitando a votar por la persona, ¿sí? Hay un sobreexceso de la imagen de la persona, incluso por ejemplo, a veces dicen, es que las redes sociales no son sancionables. Hay indicios, y los indicios pueden constituir prueba, porque pueden ir concatenados, ¿sí? Y nos puede llevar a una presunción, ¿sí?, legal o humana. A ver, magistrado, en manzanitas, acuérdese que yo soy ignorante en esta materia, entonces deme la oportunidad de conducirme como un ignorante en la materia y asumirme como aspirante a candidato a gobernador. Si yo soy aspirante a gobernador por el partido que usted quiera, y póngame del color que quiera, y yo vengo y me siento en esta silla y empiezo a hablar de la problemática de Michoacán, y en un momento dado el entrevistador me dice, oiga, entonces usted quiere ser candidato a gobernador del partido tal, y si me declaro que sí, ahí estoy cometiendo ya Bueno, pues ya prácticamente acepta, aunque ya lo está diciendo así con esas palabras, ¿sí?, en esa aceptación. Luego creo que
considero que son de las frases que deben de cuidarse, sobre todo hoy en día, porque cualquier transgresión a la norma, volvemos otra vez nuevamente a los indicios, ¿sí? Nos puede llevar a una presunción, a lo mejor, y resulta que la persona, en ese afán y gusto de decir, sí voy, o sí quiero ser candidato, o yo voy a ser candidato, o sea, tanto puede hablar a futuro, o puede hablar... O el otro que contesta, más bonachón, más hábil, dice, bueno, ¿quién no quisiera ser gobernador de su estado? Sin embargo, yo creo que habrá que esperar los tiempos del partido para poder decidir por dónde irnos. Claro que esas ambigüedades finalmente están ahí, y sí puede generar en un contexto de revisión sobre ese mensaje que se está a lo mejor inducido en el comentario, ¿sí? Y que puede llevar incluso a generar una situación de qué tanto en ese momento era una invitación, si era en un lugar cerrado, si era un lugar público, si ese mensaje se transmitió por redes sociales. Hoy el tema de las redes sociales son armas de doble filo, como se puede informar, pero también se pueden destruir. Quienes el día de mañana incluso buscan alguna aspiración a un cargo de elección popular, hoy suben una nota, si es atacado esa nota y es en contra, o de buena fe se hizo, inmediatamente la bajan. Pero habrá quien haya dicho, yo ya certifiqué la nota. A ver, el otro caso, doctor, es el aspirante aquel que en este momento ocupa el cargo de legislador y abre oficinas o casas de gestión legislativa. Es decir, yo le puedo decir que hay uno particular, sin decir su nombre, para no meternos en Honduras, respetando su investidura, porque ya ha presumido públicamente que tiene más de 100 casas de gestión legislativa. Y yo me pregunto, bueno, el costo de una oficina que opere en condiciones normales, ¿alcanzará el salario del legislador para solventar el gasto que implica tener operando 100 casas de oficinas de gestión legislativa? Y entonces me contestan, no, bueno, es que hay amigos que se la dan, que se la ofrecen gratuitamente. Yo digo que ahí se está cometiendo un fraude a la ley, magistrado. Fíjese que esa es también una de las inquietudes que luego son muy sensibles y se escuchan. Incluso si nosotros directamente como tribunal analizamos las demandas, estamos en el planteamiento de que lo que está en la demanda es el sentir de quienes están promoviendo un juicio o bien de quienes se defienden sobre ciertas acciones que se están planteando o pretensiones en este caso que están planteando. Pero creo que en el contexto de una democracia moderna, en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, es fundamental hoy en día, si atendemos a lo que establece el artículo 108 de la Constitución Federal de la República, atendiendo a los servidores públicos, es cuál es mi alcance respecto a la función que desarrollo para dar a conocer mis actividades. El tema aquí del 134, que es muy importante, si lo que se desea es lograr tener un alcance mayor por la función que desarrollo, pues yo creo que todo es bienvenido. Claro, usted lo acaba de decir en cuanto a los intereses. No, porque yo digo, a ver, es evidente que voy y hago un acto, me refería al que abre una casa una casa u oficina de gestión legislativa. Ahorita hay otro fenómeno, por ejemplo, el que anda los comités de acción revolucionaria. Y ya hemos constituido 3,000 comités de acción revolucionaria. Me estoy inventando un nombre genérico, y en cada evento, en cada constitución, hago un evento eminentemente político en donde, qué bueno que nos juntamos los vecinos de la colonia El Realito porque esta colonia necesita un montón y a través de este comité vamos a concentrar las demandas más sentidas de la colonia y hacerlas que se incluyan en el proyecto por un Morelia mejor. Pues perdóneme,
solo un tonto no entiende que ese comité y esa actitud y ese evento es un evidente acto proselitista en torno a una persona, que es el promovente de los famosos comités, por ejemplo. Fíjese que aquí algo que me llama la atención, saliéndome un poquito incluso de lo que es la actividad jurisdiccional en la función que desarrollo, pero me permitiré hacer abrir ese paréntesis de manera muy respetuosa, en el sentido de que si vamos de ese discurso a las acciones, a los hechos, a los actos, creo que hoy en día la sociedad requiere más que nada que ese tipo de planteamientos se puedan consolidar o encadenar para evitar o prevenir situaciones que vivimos hoy en día. Creo que si se lleva hacia un propósito político, creo que es respetable para quienes aspiran a un cargo de elección popular, creo que también lo es la responsabilidad social, que realmente funciona. Yo creo que los ciudadanos hoy en día lo que deseamos es tener representantes que nos representen. ¿Sí? Y en ese sentido es el hecho de que ante una reforma que se hizo en este año en el Congreso del Estado, ¿sí?, en materia de violencia política, por ejemplo, en razón de género, que incluso estos procedimientos especiales sancionadores, que ahora le va a tocar al Instituto Electoral conocer, ya no había nosotros juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sino ahora a través de los procedimientos especiales. ¿Y a qué va esta reflexión que usted hace y que me pone a mí también en un punto, sobre todo de poder expresar esto que la verdad me llena sobre todo de deseo de que las cosas puedan ir mejorando paso del tiempo? Porque si nosotros estamos hablando de este tema de la violencia política o la violencia en general que estamos en materia electoral se puede estar desarrollando, crear este tipo de lugares para concentrar en su momento ciudadanos que se vuelvan vigilantes del quehacer ciudadano y del quehacer de la actividad pública, creo que también no debemos dejarle todo a los propios representantes populares. Creo que debemos también como ciudadanos ir en ese acompañamiento, respetando en el caso de nuestras funciones la actividad que desarrollamos, o bien en el caso como ciudadanos atender esto que hoy en día se requiere, porque podemos pasar de ese discurso y de crear esa red, una red política. ¿Por qué no llevar esa red política, que finalmente la política es el arte de gobernar correctamente? Pues entonces que esa administración en la sociedad la llevemos todos. ¿Un acto anticipado de campaña se puede, se considera estrictamente aquel en el que se invita a votar por la persona? Sí, prácticamente. ¿Solamente eso? No, digo, aquí es no solamente en las expresiones, la propaganda misma, puede ser la utilización de algún tipo de banner que se esté llamando a que se conozca más a la persona, ¿sí? No te olvides de mí, por ejemplo, puede ser una de las frases que luego pueden ser engañosas, ¿sí? ¿Sí? A veces directamente no es decir, vota por mí, ¿sí? Pueden utilizar... Inferirlas simplemente. Claro, podemos encontrar por la ambigüedad. Ahora bien, porque decía ahí, yo quisiera que definiéramos, ¿un acto anticipado de campaña puede tener como consecuencia perder una candidatura o perder hasta la elección? Claro, sí, claro que sí. Si lo vemos nosotros desde el tema de las precandidaturas, ¿sí?, el haber realizado actos anticipados de precampaña puede llevar a una sanción de esta naturaleza, porque hay inequidad en la contienda en un proceso interno de un partido político. Y no se diga, en el caso ya de una campaña, haber realizado actos anticipados, adelantarse. Y creo que ahorita el tema de la pandemia nos va a dar otros ejemplos que a lo mejor todavía no estamos dimensionando. Pero el tema de reuniones hasta virtuales, ¿sí?, ya no vamos a tener, digamos, si esto no cambia el próximo año, pues prácticamente los mítines o las aglomeraciones para llevar a cabo... Sí, totalmente de acuerdo. Ya estas campañas político-electorales tendrán una constante. No tendrán reuniones masivas, por supuesto que no. Bueno, pues, la propia autoridad sanitaria las tiene prohibidas y evidentemente que un candidato que se atreva a hacer reuniones masivas, pues, independientemente de la sanción que pudiera tener electoral,
pero sí la va a poder tener desde el punto de vista de la Ley General de Salud. Es decir, hay una violación a una disposición que la autoridad sanitaria está estableciendo, pues tendrá su sanción correspondiente. Pero aquí lo que me están planteando más la gente es la definición, es decir, ¿qué tan grave es el ejecutar, cometer, hacer, realizar un acto anticipado de campaña? No, pues simplemente ya no se logra tener, o la sanción sería, en ese sentido, pues no tener ya la candidatura, ¿sí? Llegar a un punto en el cual, si estos hechos son acreditados, ¿sí?, en un tribunal, porque no faltará, en el tribunal no faltará quien se adelante sobre ciertas conductas, cualquiera de los actores políticos que se ve afectado, porque alguien lleva ahora sí tiempo realizando campaña, por decirlo así, ¿sí?, tiene la candidatura, la obtiene, ¿sí?, y sigue todavía, mantiene en ese rumbo el lograr la candidatura, pero además ya tiene los adeptos suficientes que le van a ayudar precisamente para cambiar el destino de un resultado electoral. Pero todo eso se tiene que estar acreditando, documentando. ¿sí? Todo esto. Es decir, si yo voy a ser candidato, yo soy aspirante ahorita, magistrado, a un cargo de elección popular. Por lo menos que puedo hacer es estar documentando, y eso ahí tengo que tener mis ayudantes para documentar lo que hacen mis adversarios y tener mi banco de información para si finalmente no soy yo el candidato, pues a lo mejor en un juicio de la defensa de los derechos políticos del militante, a lo mejor yo promuevo y digo, ya hizo actos anticipados de campaña y de acuerdo con la ley no puede ser el candidato y lo puedo tumbar, ¿no? Claro, y no necesariamente tiene que ser del mismo instituto político, ¿eh? O sea, realmente el que ya en campaña, el que haya hecho actos anticipados puede ser cualquiera de los adversarios políticos a ese candidato, de quien se busca finalmente demostrar, ¿sí?, que se adelantó o que llevó a cabo, ¿sí?, conductas que contravienen la ley. Hizo reuniones, ¿sí?, llamó al voto, ¿sí?, mandó invitaciones, digo, incluso, ojo, porque luego es a través de terceras personas, ¿sí? Es decir, aquí debe haber un deslinde en su momento, yo no lo hice, ¿sí? Pudo ser Juan, Rosa, María, un acomedido, ¿sí? O sea, pero todo eso al final, en un deslinde, tiene que hacerse la revisión. Porque yo he visto, y lo acabo de ver en hace días, un aspirante que hace una comida, ¿en serio, hace una comida, y en esa comida me invita a medios de comunicación y dice, esta comida es para decirles que mi grupo político, los Charros de Jalisco, estamos aquí porque apoyamos a fulano para que sea el candidato a gobernador del estado de nuestro partido. Recordemos que esas conductas están en el Código Electoral prácticamente. Tanto en el artículo 230 nos establece, y el 231 del Código Electoral señala que bajo el procedimiento especial sancionador, esas conductas, actos anticipados, pues deben ser revisados y en su momento sancionados. Y habla de, vuelvo a señalar, ciudadanos sobre todo, ciudadanos, aspirantes, precandidatos, digo, en la ruta en la que se esté construyendo en este momento una candidatura futura. En materia penal, los abogados y los mismos juzgadores suelen recurrir desde que la confesional dejó de ser la reina de las pruebas, ahora se recurre de manera muy frecuente y contundente a la circunstancial, es decir, a usar el silogismo aquel, si hizo esto. Y le menciono esto porque de repente vemos un personaje que a partir de tal fecha empezó a recorrer todos los medios de comunicación y de repente anda haciendo gira, se le llama coloquialmente gira de medios, y anda preocupado por la problemática de la tenencia de Jesús del Monte. Y dices, está chingado. Y ahora de dónde me le salió lo preocupón a este cuate de estar recorriendo los medios de comunicación para subrayar, hacer evidente la problemática y además que él tiene la solución a esos problemas. Y a la vuelta de 2 meses me resultó candidato.
esa gira de medios puede constituir un elemento de juicio adminiculado con otros, por supuesto, se puede constituir en una probanza que demuestra... A lo mejor no plena o contundente, digo, estamos ahora sí en el terreno de la hipótesis, nada más, ahora sí, perdón, del supongamos, lo que pasa es que yo quiero decirle a usted, amigo que me está escuchando, que estamos hablando con una autoridad electoral y no podemos usar un lenguaje que usted quisiera, en donde yo no sería irresponsable de exponer al doctor y magistrado a decir algo que no puede decir por su investidura. Es decir, él no puede dejar en la calle pues el saco de magistrado y venir a decir cosas aquí de manera irresponsable. Tienen que entendérmelo y desde que anunciamos esta entrevista yo se los aclaré que se trataba de puntualizar cosas, por eso a veces digo yo con manzanitas pues para que entendamos, pero hay cosas que no se pueden decir por la naturaleza del cargo que ostenta el doctor. Eso yo quiero que ustedes me lo entiendan. Y además déjeme decirlo, maestro Saavedra, gracias de todos modos, porque incluso sé que el auditorio que sigue su transmisión, sobre todo en el tema que hoy en día ahora sí nos hace que estemos aquí con usted y que reflexionamos en este tema tan relevante como es precisamente el que estamos en una etapa del proceso electoral en el que pareciera que esa veda y en la que debe existir un respeto respecto a las normas para poder entrar a lo que es ya la contienda al interior de los partidos políticos para ganar o obtener una candidatura, creo que va a ser la elección más grande de la historia, esta que vamos a vivir sí, en claro. el nacional. ¿Sí? Más de 20,000 cargos que se van a estar en disputa y que desde luego esto ha de representar que para su organización, desde la preparación, la coordinación entre el OPLE y el Instituto Nacional Electoral y la coordinación que debe existir entre los tribunales electorales con el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, es un gran reto titánico. Y sí es importante que la gente esté interesada en estas cuestiones que estamos viviendo, porque al rato surgen sentencias que vamos a emitir nosotros y pueden cuestionar que no está conforme a lo que dice la ley o finalmente establecer que no comparten el criterio o el sentido. Nuestras sentencias son públicas y por tanto deben ser debatibles. Tenemos que entrar en esa dinámica de que los ciudadanos se vuelvan también críticos del quehacer que desarrollamos en la actividad jurisdiccional. Pero fíjese que yo decidí extender esta invitación porque luego yo platico con algunos aspirantes, doctor, y perdóneme, pero sí se conducen con una candidez y con una inocencia, pero fenomenal, de veras, terriblemente, son cándidos, son inocentes, y hacen cosas que uno le dice, no, es que eso no se puede hacer porque la ley lo prohíbe. ¿Ah, sí? O sea, ¿a dónde? Ese sí me llega a la conclusión de que el que pretende o aspira a ser candidato ni siquiera se molesta en agarrar y ver la ley y decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer para poder andar yo y no me vaya a sorprender que pasado mañana que yo logre mi objetivo de ser candidato o de ganar una elección, luego en un tribunal me la tumben y luego estoy llorando como niña diciendo, ay, bandidos, es un fraude, es esto, hubo cochupo. Pues no, simplemente no se tiene la preparación para saber qué se puede y qué no se puede hacer como aspirante, como precandidato y como candidato, qué sí puedo hacer y qué puedo, no, porque no todos tienen acceso a asesores jurídicos, pero agarrar y darle una leyita a la ley, eso no... No, y además, creo que el Tribunal Electoral del Estado ha sido, bueno, incluso de puertas abiertas en temas de difusión y de la misma capacitación. Constantemente se está desarrollando por magistradas y magistrados, ¿sí?, una tarea de llevar a cabo precisamente el compartir desde nuestras sentencias y bien en el intercambio que hacemos de otras resoluciones a nivel federal,
a efecto de determinar cuáles son los alcances de una norma. Ahorita, por ejemplo, como bien lo señalaba, el tema de los actos anticipados, finalmente, de precampaña o campaña, ¿cuál es el objetivo? Posicionarse para la candidatura. Así es. Ese es el objetivo. ¿Qué tengo que hacer para lograr eso, para que sea un acto anticipado y lograr ser candidato? Pues vulnerar la norma. Es decir, a llevar reuniones, invitar al voto, ¿sí? Cooptar. Promocionar la imagen. Pues en todo sentido, entonces aprovechar lo que se tiene ahorita al alcance para efectos de decir, yo soy, pero empezar a construir redes ciudadanas que permitan que lleve la delantera sobre quienes no cuentan con ello. Pues el tema, por ejemplo, de la reelección. ¿Sí? Habrá quienes digan que en la reelección, ¿sí? Hay equidad o puede haber equidad. Bueno, lo vimos en el pasado proceso electoral, donde incluso no había obligación de separarse del cargo. Hubo aspirantes o ya candidatos que ya en la campaña, pues ellos de manera muy responsable se pidieron su licencia para dedicarse de lleno. Pero la obligación ya no está, ya no había un impedimento en la ley, en la norma. ¿Sí? Se declaró esa parte inaplicable y órale, tiene la libertad para actuar, y aquí es donde entra la pregunta del ciudadano. ¿Eso es equidad? No, ahí eso es inequitativo, por supuesto que es inequitativo el que no se obligue a quienes tengan un cargo de representación popular no se tengan que renunciar. Es decir, el caso fue concreto el de Morelia, cuando el presidente municipal era candidato nuevamente independiente y la ley no le obligó a dejar el cargo. Sí, siento que en el caso de las democracias en América Latina, el tema sobre todo del desvío de recursos públicos, que es algo que ha permeado mucho, sobre todo en temas hasta de corrupción, que es algo que se ha establecido, en cuanto a cuál es la finalidad que se persigue quien busca una candidatura, ¿sí? Pero de qué recursos se hace valer para lograrlo. Bueno, tenemos hoy otros tipos de instituciones que ya empiezan también a hacer cruce de información financiera, como la Unidad de Inteligencia Financiera en Hacienda, por ejemplo, que ahora se vuelve una herramienta para controlar, por ejemplo, ese tipo de situaciones a efecto de que no haya excesos. Los órganos internos de control, las auditorías estatales o la federal, para estar revisando ahora sí, el tema de la fiscalización. Creo que antes en la justicia electoral no contábamos con tantas herramientas como ahora sí ya las tenemos. ¿Sí? Hay que ponerlas en práctica, y sobre todo que los juicios, las denuncias o las quejas que se presenten vayan debidamente soportadas por pruebas, porque de lo contrario pueden ser frívolas. Pues sí está la queja o la denuncia, pero no tiene ningún sustento. Oiga, doctor, yo le quiero preguntar algo. En el medio de la consultoría política, las encuestas están definidas como instrumentos de manipulación de la voluntad popular, ¿eh? O sea, no es nada nuevo. Es decir, hay estudios de psiquiátricos de cómo llegar al hipotálamo y cómo manipular inconscientemente al ciudadano. Es decir, y hay esos estudios de los consultores políticos, y se ha establecido como la primera recomendación que le hace un consultor político a un político o a un aspirante a político que quiere iniciar o impulsar su carrera política es el posicionamiento. Y una de las herramientas fundamentales, aparte de las giras de medios, aparece en las encuestas. Y entonces las encuestadoras cobran cantidades bastante significativas para hacer aparecer a personajes, y hasta juegan con ellos hoy apareció en primero, en segundo lugar, y usted ve, está probado que son instrumentos de manipulación, absolutamente. Y sin embargo yo no he visto que en la legislación se haya establecido esa una restricción o una limitante a este tipo de instrumentos. Porque se dan pretextos como el de la libertad de expresión. Es decir, se usa la libertad de expresión para hacerle el fraude a la ley, pues es lo que yo digo.
Y yo le digo aquí a la gente cuando platicamos en el programa, ustedes fíjense, aquel político que se esfuerza por hacer un fraude a la ley, pues es un político trinquetero, nada más, no se necesita conocer más de una persona, nomás vean su conducta diaria. Si el tipo es una persona que está haciéndole fraude a la ley para autoproporcionarse, ese cuate es y así va a gobernar en caso pues de que llegue, va a ser irregular pues el asunto. Bueno, siento que volvemos nuevamente al tema de lo que es el artículo 6 de la Constitución General de la República, el tema de la libertad de expresión, el tema, como lo platicamos hace un momento respecto a los espectaculares, que hay ahora sí un intermediario entre la publicidad, ¿sí?, y el personaje, y ese intermediario puede ser el medio de comunicación. Creo que en el ámbito hoy en día de nuestra democracia, los medios de comunicación tienen un papel fundamental, eso sí me queda muy claro, ¿sí?, entre crítica, entre elogios o señalamientos para realizar mejor las tareas o las funciones que tiene el Estado, ¿sí?, federal, estatal, municipal, en sus diferentes niveles. Creo que importante es precisamente el que esta actividad que se desarrolla a través de los medios de comunicación, que incluso hacen este tipo de ejercicios para ir midiendo ahora sí el sentir ciudadano respecto a diferentes sectores de la población, pues finalmente yo le he dicho que la verdadera encuesta la tenemos el día de la jornada. Sí, claro. Ahí es donde finalmente se define el verdadero ganador. Si yo mañana aparezco con 50 espectaculares, yo Armando Saavedra, una fotografía bien bonita, bien tomada, por un profesional, así, bien palanchado, pues, bañado y peinado, con una frase, por un lado, que diga Michoacán sin violencia, por un Michoacán sin violencia, punto. Y abajo, Armando Saavedra. Hoy. Y dentro de 3 meses, o más o menos 2 meses y fracción 3 meses, aparezco que participo en un proceso interno de selección de candidato a gobernador. Ese espectacular se convertiría en un acto anticipado de campaña o un acto sancionable. Se tendría que analizar en su contexto, ¿sí? Porque si bien es cierto de primera mano, analizando la exposición de esa propaganda que se está difundiendo en una ciudad, en una región del estado, ¿sí?, o en todo el estado, finalmente tiene que analizarse el contexto. Por ejemplo, lo que señalábamos hace un momento, es decir, hasta dónde puede llegar el que esta persona que está sobreexpuesta en una propaganda de esta naturaleza, un espectacular, puede haber incidido en este proceso interno de un partido político, ¿sí? Y si efectivamente esta propaganda tuvo como resultado lograr el objetivo, que es precisamente tener, en este caso, la candidatura, ¿sí?, en este proceso que se está llevando. Creo que ahí es muy importante hacer un alto y establecer, si bien es cierto, yo veo un espectacular, tendría que analizar los alcances de esta respecto a ese proceso interno, pero debe seguir una ruta que para que llegue al tribunal debe iniciar con un medio de impugnación. A ver, mire, en Morena acaba de pasar ahorita, hicieron una encuesta de conocimiento para eliminar candidatos a presidente del Comité Nacional. ¿A quién eliminaron? A los menos conocidos. ¿Quiénes aparecieron? Los más conocidos. ¿Cómo se logra ser conocido? Pues haciendo eso, haciendo giras en los medios de comunicación, sacando notas en los periódicos, apareciendo en la televisión. Se llama posicionar la imagen de una persona, el nombre de una persona. Es todo un truco. Si hacerle fraude a la ley no es cosa de niños, magistrado, es algo sumamente elaborado, bien hecho. Digo, pues, carajo, uno que anda en este asunto conoce más o menos cómo se conducen los políticos, la clase política y todo lo que se hace en torno a una campaña político-electoral. Es decir,
Aquí lo importante, y qué bueno que lo toca, finalmente estamos como sociedad sujetos a un Estado de Derecho, mediante el cual encontramos un marco legal que tenemos que observar. Si ese marco legal no lo observamos, pues va a venir entonces alguna sanción. ¿Sí? Ese fraude a la ley que puede darse, como dice Manuel Atienza, sobre esta corriente, sobre los ilícitos atípicos, pues nos puede llevar a esto precisamente de que estemos burlando la ley. Lo que sí es importante, incluso eso es algo fundamental, es que los tribunales estemos preparados para observar todo ese tipo de actividades. Usted supongo que ya conoce todo lo que es el bagaje de la neuroestrategia. Hay todo un segmento de profesionales, de científicos, que se dedican a estudiar el comportamiento humano para, desde el punto de vista neurológico, incidir y tocar el hipotálamo. Insisto mucho que es la parte bruta de nuestro cerebro y meter los mensajes ahí. Yo le quiero platicar, así rápidamente, en una elección, no había posibilidad, se tenía determinado geográficamente que en una colonia no era posible lograr que esa gente cambiara su manera de pensar en torno a un candidato. Ya estaba definida esa colonia, iba a votar por Benito López. Y no podíamos influir en que dejaran de votar, es decir, en que votaran por Pedro Pérez. Ellos ya iban a votar. Entonces, neurológicamente se estudió cómo manipularlos para que el día de la elección no fueran a votar. Es decir, inhibir el voto. ¿Cómo se inhibió el voto? Se hizo un estudio a través de Facebook, fíjese bien, del 1,000,000 y fracción de personas que vivían en esa zona, ¿cuántos creían en los horóscopos? Y se encontró que cerca del 45% de los que tenían una cuenta de Facebook creían en los mendigos horóscopos. Y durante un mes se estuvo manejando el horóscopo con frases subliminales, energían, mala suerte, no salgas, ten cuidado, se aproximan días nublados, días negros para ti, tu suerte puede cambiar. Y el día de la elección dijeron, mañana no salgas, cabrón, porque te va a caer una viga encima. Créamelo que se inhibió el voto. Créamelo, no es una botana lo que le estoy diciendo. Además, creo que, incluso en el pasado proceso electoral vivimos por el tema de la inseguridad situaciones similares. En ciertos municipios donde pues la votación bajó porque el día de la elección hubo muerte de algún operador político de un partido, de un candidato o candidata, y pues la gente no salió a votar. Claro. Sí, y eso lo tuvimos en la pasada elección, en un tema que no trascendió, digamos, porque no se contaban con todos los elementos, que fue en el municipio de Tepancatepec. O sea, finalmente eso fue motivo del análisis hasta dónde pudo haber influenciado ese tipo de eventos, pero bueno, creo que volvemos nuevamente al tema de los hechos, que esos hechos deben estar sustentados en las pruebas. Y los tribunales tenemos que ir en ocasiones más allá, pidiendo, de acuerdo a lo que establece la propia ley, pues pruebas para poder resolver de manera que nos permita dilucidar y clarificar este tipo de eventos, que es muy cierto, este tipo de situaciones que van concatenadas, y como lo señalaba, pues en su momento habrá quienes estén, o desde antes, analizando o revisando el proceder de ciertos actores políticos. Yo me acuerdo en la historia del derecho penal, a principios de siglo, como en Estados Unidos se logró establecer la inimputabilidad del presunto responsable de un homicidio, acudiendo a circunstancias de alteraciones psiquiátricas. Él no fue consciente, es decir, la no conciencia de lo que estaba haciendo generó la inimputabilidad, y no se le imputó el delito de homicidio, se le confinó en un medio para su tratamiento psiquiátrico, médico psiquiátrico, pero no se le imputó el delito de homicidio que cometió, y a la vuelta de unos años
salió libre el tipo y todo. ¿Qué tan cierto fue o no fue cierto? ¿Fue la habilidad del abogado? ¿No fue la habilidad? Pero ahora es muy recurrente en materia penal y en las disputas civiles de paternidad responsable, etcétera, en donde las cuestiones subjetivas del psique juegan papel importante. Y yo digo, electoralmente, las manipulaciones neurológicas se van a considerar como una trampa. ¿Va a llegar a considerarse? Pues imagínense, yo creo que en ese sentido fue con Tepec, no estaba acordando ahorita. Pero sí, efectivamente, ese tipo de situaciones que se pueden dar, de que ojalá corramos con un proceso electoral que permita desarrollar una participación pues con tranquilidad, con paz, con estabilidad, que ese es el deseo de todos, pero que puede influir muchos aspectos como los que estamos viviendo ahorita. Vuelvo a señalar el tema de la pandemia, la inseguridad, los factores socioeconómicos que están golpeando a nivel nacional y que derivado de esto pues detona otras crisis en las propias familias que se tienen que tomar decisiones a efecto de poder lograr una... Sí, porque si yo fuera un pillo electoral, pues yo puedo saltar el borrego de que en la Castilla 645 bis el presidente de la casilla tiene coronavirus y así está bien la... rumor. Inhibiría la gente no va a votar. ¿De qué chingados va a ir a votar sabiendo que le están diciendo aguas que el presidente de la casilla tiene COVID? Aguas. Sí, esas son las supercherías, son las trampas. Pero finalmente son situaciones que ya han sido en otros escenarios revisados por los tribunales. O sea, no es algo que pueda ser incluso hasta nuevo, digámoslo así, aunque hayan sido otros contextos, pero en la realidad estas nuevas situaciones que se van a dar, pues nos van a tener que poner en un punto que permita sobre todo que este proceso electoral atípico, porque es muy distinto a todos los que hemos tenido por esta crisis de salud sanitaria, nos permita enfrentar con nuevos bríos esto que ya tenemos. ¿Podríamos concluir esta charla, magistrado, recomendándole a los aspirantes que lean la ley? Que le echen una leída que pueden hacer y que no pueden hacer. No, incluso desde el mismo Tribunal Electoral estoy a sus órdenes, de verdad que lo que se requiera, siempre estoy en la disposición, sobre todo porque es una actividad de las actividades que también me gusta en la academia, poder tener este espacio con quien lo desee, para que puedan tener sobre todo un acompañamiento desde lo que estamos haciendo en el una especie de capacitación de cómo no incurrir en violaciones de ley dentro de un proceso electoral, ¿no? Claro, y esto es en general para todos. Finalmente, como sociedad, es lo que yo señalaba, deseamos que el día de mañana quienes asuman las responsabilidades que les corresponden, los poderes del Estado, pues nos lleven precisamente a cumplir las expectativas y las necesidades que tenemos hoy en día como sociedad. Somos parte de la sociedad y no podemos estar ajenos de esta realidad que tenemos y en la que estamos viviendo, y de verdad con todo gusto, porque finalmente hablar ahorita de actos anticipados, de pre-campaña o campaña en su momento, desde este momento se pueden estar o ya se hicieron desde antes, y no faltará alguien que pueda estar presentando. Una última pregunta que se me escapó. Los órganos fiscalizadores del Instituto Nacional Electoral y de las OPLES locales, ya están atentas a la manera en que está actuando la clase política en este precalentamiento del proceso interno de los partidos políticos? Bueno, seguramente ya con el calendario electoral que se tiene ya aprobado y que es con lo que están trabajando, seguramente están viendo los escenarios y los comportamientos que se están generando. Creo que las resoluciones que ha dado, por ejemplo, la Sala Superior o las que están en puerta sobre algunos temas relevantes de partidos políticos, estarán precisamente viendo y observando cómo va a tener un impacto ese tipo de resoluciones que ya tenemos. Incluso impactan al Instituto Nacional Electoral, a los propios OPLES, es decir, estamos en esa preparación de lo que
se está viviendo y seguramente están haciendo ya ese, o más bien ya tuvieron ese análisis y lo están viviendo y actualizando en el día a día. Esa es la parte que... Señor magistrado, no sabe cuánto le agradezco la generosidad de estar aquí presente, de orientarnos, de sacarnos las dudas. Ojalá que la gente, a los que son aspirantes y estén interesados en estos, hayan podido resolver algunas dudas que tenían. Y bueno, pues ahí está a la disposición del señor magistrado, cualquiera que tenga alguna duda más profunda, más particular o individual, pues ahí está la oficina del magistrado donde los pueden atender en ese sentido. Pues muchas gracias, magistrado. Al contrario, gracias, maestro, un placer estar aquí en su programa y esperemos que de alguna forma esta participación que tuvimos pueda ser también coadyuvante para seguir fortaleciendo la participación ciudadana y sobre todo los vínculos que tenemos de manera institucional. Muchas gracias. Amigos nuestros, pues muchas gracias por su atención. Yo les agradezco a ustedes el favor de su atención. Les reitero, mañana en punto a las 2 de la tarde tenemos miércoles de rope semana, viene el changongo mayor. Ojalá que mañana empecemos otra vez el relajo de siempre. Yo espero que ustedes no se me vayan a ofender porque hoy no dije una sola grosería, si no se fijaron, que hoy me comporté para que esos que luego hoy me dicen hasta lo que no, para que vean que también me sé aventar una entrevista sin decir una sola. Bueno, nos vemos mañana en punto a las 2 de la tarde por hoy. Gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias. La unión de todos nos permitirá seguir juntos en el camino. En tiempos difíciles, Jeep te apoya para que puedas estrenar desde casa un Jeep Renegade o un Jeep Compass. Empieza a pagar hasta octubre y te regalamos la comisión por apertura. Ayudándonos lo podemos todo. Jeep, juntos en el camino. La unión nos permitirá seguir juntos en el camino. En tiempos difíciles como estos, Dodge te apoya para que puedas estrenar un Dodge Attitude desde casa. Compra hoy y empieza a pagar hasta octubre y además te regalamos la comisión por apertura. Ayudándonos lo podemos todo. Dodge, juntos en el camino.